Señor, bendecimos este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, te damos gracias, Espíritu Santo, porque no nos has dejado huérfanos, sino que nos adoptaste con ese Espíritu que hoy nosotros, gracias a ese Espíritu de adopción, podemos clamar, Abba, Padre, Papito, te amamos. Y hoy, Señor, queremos honrarte, queremos exaltarte y queremos hacerlo también poniendo en estima tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra, te damos gracias por ella. Yo te ruego, Señor, que puedas ser un canal limpio, Señor, un instrumento en tus manos y que puedas hoy hablar con claridad a través de mi vida hoy a tu iglesia, Señor. Ministranos, Señor, necesitamos tu verdad y tu palabra es la verdad, Señor. Te damos gracias porque en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de las dudas, en medio de las incertidumbres, como hoy declarábamos, tenemos esa roca firme que es ancla de nuestra fe, ese baluarte, Señor, ese lugar, esa torre fuerte, ese lugar seguro, Señor, ese refugio que encontramos en ti y en tu palabra, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestros corazones, Señor, ahora en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. La verdad que me conmueve mucho, me encanta adorar y expresarle al Señor lo que muchas veces quizás con oraciones, con palabras no podemos, pero dice la palabra justamente que hay un decir, un gemido, sí que es indecible justamente, que no lo podemos expresar en palabras y solo nos sale a adorar al Señor con lo que nos nace. Y mientras hoy estábamos adorando y declarando, ¿no?, mi roca, que Él es nuestro refugio, sinceramente me pasó eso, ya no me alcanzaban las palabras y me rebosaba el corazón y se me salía el corazón del pecho y parecía como un caballo que galopaba porque sinceramente necesitaba decirle al Señor, sos mi roca, sos mi fortaleza, sos el ancla de mi fe. Y bueno, me conmueve pensar que realmente en Dios tenemos un lugar seguro, ¿no? A veces no sabemos para dónde escapar, no sabemos para dónde ir, no sabemos a quién mirar, pero cuando miramos a Cristo está todo seguro, está todo tranquilo, ¿no? La tormenta se aplaca o no sé si sale del todo esa tormenta, pero estamos con el Señor. ¿Y qué más que tenerlo a Él, ¿no? Cristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Como título dice, del por qué al para qué. ¿Sí? Son dos preguntas, muchas preguntas que nos hemos hecho muchas veces, preguntas muy conocidas. Y siendo sincero, cuando hemos llegado a Cristo, ¿sí?, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos llegado a Cristo, a los caminos del Señor, escapando de algo? ¿Cuántos hemos llegado buscando quizás la solución a los problemas? ¿Cuántos quizás buscan en Dios ese orden, ¿no?, para aplacar una vida de conflictos, una vida de caos? ¿Cuántos se acercan a Dios porque se les vendió quizás el pare de sufrir? Esta semana me pasó algo loco en cuanto a esto, ¿no?, mientras lo venía pensando. Siempre tengo puesta en la radio el dial de la radio cristiana acá de La Plata, ¿no? 104, ¿qué hecho serás? Quecho se sabe todas las radios cristianas, todo el dial de cada una. 104.9. Y se me hacía raro lo que estaba escuchando, ¿no? Porque digo, qué raro lo que se está vendiendo, ¿no? Digo, wow, se metió en todos lados. Y claro, era venga el jueves a la reunión de liberación y usted pare con su sufrimiento y se va a llevar la botellita de agua. Y yo empecé a decir, ¿qué radio es esta, no? Y cuando miro, se ve que se había enganchado otra, pero no era la 104.9, sino que era 104.1. Claro, lo cambié y empecé a escuchar lo que normalmente escucho, ¿no? Pero bueno, ¿a cuánto se les vende eso, ¿no?, realmente? El pare de sufrir. Entonces venimos a Cristo porque queremos parar de sufrir, ¿no? Venimos a Cristo porque queremos poner orden en una vida de caos, queremos realmente aplacar quizás el malestar que estamos sintiendo, las dudas que tenemos, la incertidumbre por las que estamos pasando. Quizás venimos a Cristo porque tenemos una relación rota en casa, porque ya no hay comunión, porque ya no hay diálogo. Y justamente muchos vienen a Cristo por esto, ¿no?, por el paren de sufrir. Y déjame recordarte
y esto es la idea central de lo que quiero que hablemos hoy, déjame recordarte que Dios justamente es un Dios de procesos constantes, ¿sí? Y la mayoría de las veces esos procesos duelen, esos procesos traen sufrimiento, esos procesos traen incomodidad, esos procesos de Dios traen conflictos, tanto internos como externos. Jesús dijo, ¿no?, que Él venía a poner enemistad, ¿no?, aún entre familiares. Y a veces decimos, ¿pero puede pasar eso? Sí, cuando uno conoce a Cristo, quizás mucho de lo que compartía en su familia, hoy en día ya no lo comparte, y muchas veces se entra ahí como una especie de tensión dentro de los hogares, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros llegamos al Señor, reconocemos que es un Dios de proceso, déjame decirte justamente que esos procesos que Dios muchas veces usa para nuestras vidas traen sufrimiento, ¿sí? Son pruebas que necesitamos pasar. No sé quizás si viniste buscando justamente esa salida o de qué es lo que estás escapando, pero hoy quiero animarte a no escapar justamente del sufrimiento, a no escapar de la prueba, sino a poder encontrarle un propósito a los procesos de Dios, a poder encontrarle un para qué a los procesos en los cuales Dios nos está metiendo. Quizás hoy lo estás viviendo, quizás ya lo has pasado, pero como te dije, tenemos un Dios de procesos constantes, ¿sí? El Señor todo el tiempo tiene que tratar con nuestra vida. Y si hay alguien que entiende de procesos y sufrimientos en la palabra, es Job. Me gusta porque hoy como que venimos hablando de personajes históricos, ¿no? Noé, y todos de chiquitos recordamos la historia de Noé. Job, y todos recordamos quizás de chiquitos o ya de grandes, pero son historias muy famosas, muy conocidas en la palabra. Pero una persona que entendía justamente estos procesos era Job. Te quiero hacer una pequeña introducción, es un libro un poco extenso, si no me equivoco, 42 capítulos tiene, pero te quiero hacer una pequeña introducción porque vamos a ir viendo algunas cosas en particular y me gustaría que podamos tener un poco todo el panorama de lo que es el libro en sí o la historia de Job. Y bueno, este es un libro justamente que es considerado uno de los libros sapiensales de la Biblia, ¿sí?, libros de sabiduría, junto con Proverbios, con Eclesiastés. Estudiando un poquito se desconoce quién es el autor. Muchas veces nosotros pretendemos que, porque es la historia de Job, el que habla es Job, ¿no? Porque, qué sé yo, si estamos los salmos y hablamos de David, creemos que todos los salmos fueron escritos por David, pero no es así. Y acá en este caso se desconoce justamente quién es el autor de este libro. Hasta se cree que en un lapso de tiempo fueron varias personas las que ayudaron a culminar la obra del mensaje, sí fueron recabando información histórica en cuanto a la vivencia de Job. Y este libro justamente una de las cosas que busca responder es una pregunta que de hecho no se llega a responder con claridad o como uno lo espera, y es ¿por qué razón sufren las personas justas? ¿Sí? Nosotros decimos que tenemos un Dios justo. Ahora, ¿por qué si yo me creo justo delante de Dios, sufro, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado quizás, ¿por qué si hago las cosas bien, si me estoy acercando al Señor, si estoy poniendo en orden mi familia, mis asuntos, mis cosas, ¿por qué sigo pasando por sufrimientos, ¿no? Bueno, esa es una de las preguntas que se hace a lo largo de todo el libro de Job justamente. ¿Por qué razón sufren las personas justas? Se cree que por la longevidad de Job, dice la palabra que luego de que Dios lo restituye, él llega a vivir 140 años más. Entonces, por esa longevidad de vida, se entiende que él estaba en el tiempo, o se sitúa en el tiempo de los patriarcas, ¿no? En el tiempo de Abraham, por ejemplo. También por las costumbres que menciona ahí el libro, que él medía o se medía en ese tiempo su riqueza en base al ganado que tenía, no en base a los bienes que tenía. Esta es una de las maneras en la que se mide la riqueza de Job, todo lo que él tenía como en su clan, en su familia, el poder que él tenía adquisitivo se medía de esa manera en el ganado. Y otra de las cosas que se habla es que él oficiaba como sacerdote de su familia. Vieron que el libro menciona que los hijos de Job se reunían, que tenían fiestas, que celebraban. ¿Y qué hacía Job? Todas las mañanas, por si acaso sus hijos hubiesen pecado o hecho algo que no le agradara al Señor,
él oficiaba de sacerdote y presentaba un holocausto al Señor, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que, bueno, después con el sacerdocio, ¿no?, en Israel ya se le da justamente a la tribu de Leví. Entonces, en este tiempo, todavía el que oficiaba como sacerdote era el jefe del hogar, ¿no?, el jefe de la familia, la cabeza de la familia. En este caso, Job. Y otra de las cosas para mencionar y entender un poco que Dios es bondadoso con todos, ¿no? Me gusta siempre recalcar que el Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y es algo que últimamente lo estoy repitiendo mucho. Dice que Él es de la región de Uz. De hecho, si ni bien empezamos a leer la historia de Job, cuando se habla de Job, dice que había un hombre recto que era de la región de Uz. Y justamente Uz era una región que estaba por fuera del territorio de Israel. Israel no estaba todavía en ese tiempo, pero sí estaba por fuera del territorio de Israel. Por ende, ni Job era hebreo, ni israelita, ni sus amigos, que después se mencionan en el libro, son israelitas o son hebreos, pero podemos ver en el comienzo de este libro justamente que Dios lo declara justo. Un hombre recto que tenía temor de Dios. Ya lo vimos, ¿no? Él por si acaso, por si sus hijos hubiesen pecado o quizás hayan hecho algo que no le agradaba al Señor, él, bueno, ponía a cuenta a su familia, oficiaba como sacerdote de la casa, levantaba un holocausto, una ofrenda al Señor para expiar justamente eso. Entonces vemos en Job que por más que no era hebreo, y hay muchos casos en la palabra de Dios donde vemos gente que no es del linaje quizás del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pero sin embargo Dios los ha bendecido, sin embargo Dios, hoy tenemos historias de ellos, cómo han bendecido también a su pueblo, ¿no?, cómo han marcado la historia. Y eso es porque Dios tiene gracia de su creación, Él es soberano, y a veces nosotros decimos, che, pero ¿por qué esta persona si hace las cosas como hace, le sale todo bien? Y no sé, se arreglará con el Señor, ¿no? ¿Y por qué yo que hago todo bien me sale todo mal o no puedo concretar las cosas que quiero? Y bueno, también es entender que Dios es soberano por sobre todas las cosas, y todas las cosas que a nosotros nos sucedan y todas las cosas que le sucedan a los demás, Dios tiene control sobre todas esas cosas, ¿no? A veces creemos que nos podemos escapar de Dios, a veces creemos que nos podemos escapar de su mirada, que bueno, ya el Señor no me está viendo, yo ya estoy alejado del Señor, pero la verdad es que el Señor es soberano y Él tiene cuidado de toda su creación. Dice el Salmo que los ojos del Señor están sobre toda la tierra, ¿no?, sobre toda la tierra, y dice que está buscando a un israelita que honra a Dios, ¿no?, que le busque. ¿Dice eso la palabra? No, la palabra dice que está buscando a un hombre, ¿sí? Su mirada está sobre toda la tierra y está buscando un hombre que honra a Dios, que le busque, que le agrade. Entonces podemos ver cómo el Señor no se mueve por banderas, sino que es un Dios que honra, que bendice, que cuida a aquellos que le buscan. Es un refugio para aquellos que le buscan, que le honran. Vamos a ver que comenzando el libro justamente, ¿no?, podemos ver que si bien Dios lo declara justo a Job, un hombre recto que tenía temor de Dios, dice que Satanás le recrimina a Dios en el comienzo del libro. Bueno, sí, Job te honra, Job es recto, Job te ama, Job te adora, pero vos también mirá todas las cosas que le diste, ¿no? Mirá todos los bienes que tiene. Mirá cómo le provees de todo lo que necesita. No le hace falta nada a ese hombre. ¿Cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va a agradar? ¿Cómo no te va a amar? ¿No? Entonces, ¿por qué no le quitas todas esas cosas que tiene? ¿Por qué no quitas tu mano de él? Y vamos a ver realmente si no reniega de tu fe. Vamos a ver realmente si él te sigue amando, si te sigue honrando. Entonces vamos a ver al comienzo de este libro justamente que Dios permite una serie de pruebas. Y en la primera de estas pruebas, Job pierde a sus hijos, pierde todos sus bienes, y en la segunda prueba dice que él es llenado, ¿sí?, de llagas dolorosas en todo el cuerpo, y esto ya lo conocemos muy bien. No me quiero quedar en la prueba en sí, sino que quiero que veamos en Job 1, del 20 al 22, vamos a ver qué pasa, ¿sí? A pesar de estas pruebas, dice la palabra,
que Job retuvo su fe. No sé qué haríamos nosotros en su lugar, pero si podemos leer ahí, Job 1:20 dice, la primera prueba que él pierde todo, hasta sus hijos y sus criados, y dice, desde el versículo 20, al llegar a este punto, después de haberlo perdido todo, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en señal de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y el 22 dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Sí? Esta fue la primera prueba de Job. Él lo pierde todo. Después pueden leer el libro completo en sus casas porque es un libro muy rico. Pero vemos cómo él pierde todo y sin embargo dice que a pesar de todo esto, él honra al Señor. Dice, bueno, el nombre del Señor es bendito cuando me da, cuando me quita, ¿no? Entonces dice que a pesar de todo esto, él no pecó ni le echó la culpa a Dios. La segunda prueba es una especie de llagas y ampollas dolorosas que le llenan todo el cuerpo. Y está en Job 2, del 7 al 10, termina diciendo, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, hasta la cabeza, de pies a cabeza lleno de llagas. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Dijimos que Dios era un Dios de procesos constantes, ¿no? Entonces dice que él estaba ahí con una teja, rascándose constantemente todas las ampollas y las heridas que tenía. A esto, la esposa, una dulce, su esposa le reprochó, ¿todavía mantiene firme tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué ánimo, ¿no? Qué bueno. Los que están solteros, ¿sí? Aprovechen para elegir bien. Las que están solteras también. Porque en los momentos de prueba también uno tiene que ser ahí, ¿no? Cuando está todo bien, buenísimo. Ahora, en los momentos de prueba es donde también aflora el carácter, ¿no? Las dificultades. Y acá esta mujer, bueno, tan amorosa no se veía. Igual, ojo, veamos todo lo que pasó, ¿no? Acá nos dice que perdió a todos sus hijos y demás. Pero bueno, dice, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job le termina respondiendo, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Sí? Entonces vamos a ver en primer lugar esto del por qué al para qué. Vamos a ver los por qué de Job. ¿Sí? Una de las bases de una buena comunión o uno de los secretos justamente para una buena comunión es saber hacer las preguntas correctas. ¿Sí? Muchas veces no recibimos respuestas o no recibimos las respuestas que nosotros estábamos esperando porque preguntamos mal, porque no preguntamos correctamente, ¿no? O no recibimos justamente lo que necesitamos porque no sabemos cómo preguntar, ¿no? Preguntamos lo que, en base a lo que estamos viviendo, en base a lo que estamos sintiendo en el momento. Y muchas de esas preguntas justamente es el por qué, ¿no? Debemos entender el poder que tienen las preguntas. En medio del sufrimiento justamente de la prueba, hay preguntas que lo pueden cambiar todo. Preguntas que pueden cambiar nuestra perspectiva, nuestro enfoque o nuestra manera de andar. Justamente Job en este tiempo está buscando el porqué de su sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y en el capítulo 3 vamos a ir viendo que es el primer discurso de Job. Después se dan una serie de discursos entre Job, sus amigos, después entra un cuarto amigo y después es el tiempo de charla entre Dios y Job. Pero vemos en este capítulo 3 justamente que en este punto ya Job no solo maldice el día de su nacimiento, sino que recrimina el porqué de estar aún con vida, ¿no? Y busca en Dios justamente el porqué de su sufrimiento.
Muchos de nosotros, creo que pasando por un momento de prueba, muchas veces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Job 3, desde el 20 al 26, dice, ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan, más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. Miren lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué? Y esto es ya una pregunta a Dios. ¿Por qué arrincona a Dios al hombre que desconoce su destino? ¿Por qué arrincona a Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Y estas son preguntas justamente de una persona herida. Son preguntas de una persona que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Son preguntas de una persona que está pasando por un tiempo de oscuridad, donde no ve luz, donde no ve esa luz al final del túnel, donde no ve una palabra de aliento, donde no ve un sentido a lo que está viviendo. Entonces, ¿qué hace? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y acá lo vemos en Job, ¿no? A pesar de que él no haya pecado, a pesar de que él no haya maldecido a Dios con sus palabras, vemos en este punto que él ya para él no tiene sentido estar vivo. No soporta la angustia que está viviendo, no soporta la prueba difícil que le sobrevino. Entonces él dice, mejor me hubiese sido no haber nacido, ¿no? Y él anhela, como dice ahí, sería de gran regocijo, sería una gran alegría el poder llegar al sepulcro, porque ya no tiene fuerzas para vivir. Pero sí le exige a Dios el porqué y el porqué. No sé si en este versículo 26 dice, no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, solo agitación. ¿Experimentaste alguna vez uno de estos sentimientos, estas emociones? ¿Has pasado por eso? Esa agitación, ese peso, ¿no? Ese no hallar descanso, no encontrar paz. ¿Y por qué nos pasa eso, no? ¿Cuánto se sufre hoy de ansiedad, de temor, de miedo, de dudas, ¿no? Ataques de pánico? El por qué busca justamente una explicación, una causa. El por qué nos puede llevar a la incertidumbre, a la depresión, a la ansiedad, a la agitación, todo lo que estaba experimentando Job. Porque a veces no tenemos respuestas a todo, pero sí queremos respuestas a todas las cosas que nos pasan. Y el por qué y el por qué. Y nosotros al ser limitados y al no entender todo lo que nos sucede, y en nuestras fuerzas limitadas, dice la palabra que Dios puede llegar mucho más allá de nosotros, Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Entonces quiere decir que yo soy limitado. ¿Dios es limitado? No. Su creación que soy yo, sí. Entonces cuando no tengo las respuestas a todo lo que me está pasando, y busco por qué, me empiezo a agitar, me empieza a venir esto de no encontrar paz, no encontrar sosiego, no hallar descanso. Dice Job, me llega, lo quiero leer patentemente, dice, antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Ni siquiera comer podía. No sé si alguna vez te ha pasado eso, que decís, no me pasa la comida, tengo un nudo en la garganta, tengo un nudo en el estómago, la situación que estoy pasando no me deja ni siquiera comer, ni siquiera tragar agua, ¿no? No sé si alguna vez te pasó de tener que consolar a una persona muy afligida, ¿no? Con un llanto de esos que son desgarradores. Y si alguna vez te pasó y estuviste en esa situación, vas a saber o vas a entender que ni siquiera le puedes dar un vaso de agua. Le decís, toma agua, te va a hacer bien, calma. No, y no quieren saber nada con eso, no les pasa. Es solo llanto, es solo aflicción, se sienten muy afligidos, es solo quizás rabia por lo que están pasando en el momento, tristeza. Y Job experimenta justamente todo esto. Y otra de las cosas que hace el por qué
muchas veces busca justificarse. Cuando es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas veces buscamos justificarnos. No busca propósito, solo busca una explicación al sufrimiento que está pasando. Y quizás ninguno de nosotros haya experimentado todo lo que le sobrevino a Job, pero sí tenemos nuestras luchas, sí tenemos aquellas cosas que nos generan palpitaciones, ¿no? Agitaciones, sobresaltos, sí tenemos dudas, sí tenemos dificultades por las que estamos pasando. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y una respuesta que yo muchas veces me di a mí mismo es, ¿y por qué no? ¿Qué tengo de especial? ¿Por qué a mí no me puede pasar nada? ¿Porque soy hijo de Dios? El mismo Cristo tuvo que soportar aflicciones, tuvo que soportar abandono, soledad, el sentirse solo, hasta su padre, él sentía que lo había abandonado. Él tuvo que soportar el desprecio, él tuvo que soportar la humillación, él tuvo que soportar cómo aquellos que decían amarlo, seguirlo a toda costa, lo abandonaban. Y entonces, ¿por qué yo no? ¿No? Muchas veces preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y otra vez lo mismo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces, ¿por qué no? Ya de aquí en adelante encontramos justamente estos discursos que les decía entre Job y sus amigos. Job por momento alegaba, ¿no?, su inocencia, hasta renegaba de la justicia de Dios, y por otro lado, los amigos de Job intentaban por todos los medios de que él se arrepintiera de sus pecados, ¿no? Justamente la teología de la época era la siguiente, o sea, el sufrimiento viene por el pecado, ¿no? Porque Dios es justo. Entonces, si te estás afligiendo por algo, si estás siendo afligido, si te sobrevino una calamidad sobre tu vida, una prueba, bueno, fíjate lo que hiciste, ¿no? Porque si estás pasando una tormenta, si tenés una enfermedad, ¿se acuerdan que a Jesús le traen no recuerdo ahora si era ciego, si estaba endemoniado? Le traen a una persona en esa condición y le dicen, ¿y Dios quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿No? A Jesús le dicen, no, Jesús, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice, esta enfermedad es para que Dios se glorifique, ¿no? Esto por lo que él está pasando es para que Dios se glorifique. Entonces, los amigos de Job también tenían esa doctrina, ¿no?, o ese principio de retribución, que es yo recibo según mis acciones. Entonces, si estoy pasando por sufrimiento, si estoy pasando, en el caso de Job, esta enfermedad tan terrible o estas calamidades que me han pasado, Job, fíjate, porque vos pecaste, ¿no? O pecaron tus hijos y no te arrepentiste del todo, o pecaron tus antepasados, pero fíjate porque pecaste. Pero sin embargo, Dios al principio veíamos que lo presenta a Job como un hombre recto, un hombre justo, un hombre que lo agradaba. Y esto no quiere decir que Job no tenga pecado. De hecho, en todo el libro, Job en ningún momento dice que él no es un pecador. Él sí le pide perdón a Dios. Él sí le dice a Dios, perdóname de mis pecados. Porque sabemos que no hay justo ni uno, ¿sí? Pero lo que Job entiende en este tiempo es, esto que me está pasando, por eso él alegaba su inocencia, esto que me está pasando no es por un pecado que yo haya hecho. Y sus amigos, buenos amigos, también hay que saber elegirlos, metiendo el dedo en la llaga. Y mirá que tenía llagas, Job, metiendo el dedo, las manos de los pies, las llagas por todos lados. No, vos pecaste, arrepentite, ¿no? Y a veces hasta le hablaban con un tono que parecía ser muy espirituales, ¿no? Le animaban a Job volverse a Dios, vuélvete a tu Dios, ¿no? ¿Qué quiere decirse volverse a Dios? Bueno, retractate, arrepentite. Pero Job seguía halagando de que él entendía que era inocente delante de Dios. Así que en cuanto a las amistades, esto es un punto y aparte. En el sufrimiento, en la prueba,
también hay que saber rodearse de la gente correcta, ¿no? Porque si yo estoy mal, si yo estoy pasando por un momento donde estoy sensible, donde estoy apenado, cualquier cosa que me digan, ¿sí? Voy a ser muy vulnerable a todo lo que se me diga, vulnerable a todo lo que se me diga, sea para bien o sea para mal. En este caso, Job seguía manteniendo su esperanza y su confianza en el Señor, y él quería presentar su caso, ¿no?, delante de Dios, porque él alegaba que era inocente. Pero si escuchaba a los amigos, quizás hoy nosotros no tendríamos la historia de Job para poder leerla, para poder aprender, para poder ponerla en práctica. Entonces es muy importante también en los momentos de prueba, de dificultades, de poder rodearnos con la gente correcta. Segundo punto, ese era el porqué, ¿no? Segundo punto, confianza durante el proceso. Nosotros no podemos comprender plenamente a Dios ni sus acciones, pero sí debemos confiar en que Él ama a sus hijos y es soberano. A Dios no se le escapa ningún detalle, nada escapa de su mirada. Job 15, capítulo 13, versículo 15, en la NBI dice: que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi caso. Una traducción alternativa dice a este pasaje: aunque Él me mate, seguiré esperando en Él. ¿Sí? Aunque Él me mate o aunque Él me matare, seguiré esperando en Él. ¿Y qué convicción para declarar esto? ¿No? Hay que tener una fe realmente madura para declarar esto en medio de tanto sufrimiento. Y esto justamente es confiar aunque duela. Y muchas veces Dios prueba nuestra fe y en el sufrimiento se ve realmente lo que hay en nuestros corazones, ¿no? En el silencio de Dios, cuando quizás no percibo su voz, su mensaje, su guía, ¿no?, su consejo, no lo percibo quizás como lo puedo hacer habitualmente. Pero es, como declara acá Job, él dice: aunque Él me matare o aunque me mate, seguiré esperando en Él. Esa es la convicción justamente de una fe madura. Poder declarar esto en medio del sufrimiento es entender que no importa la tormenta o el problema que esté pasando, sino que importa con quién lo paso. ¿Quién es el que está supervisando esa tormenta? ¿Quién es al que nada se le escapa? ¿Quién es el que tiene control absoluto sobre mi vida? Es el Señor. Entonces es confiar aunque duela. Job ya no quiere escuchar en este punto, él ya no quiere escuchar a sus amigos, ahora él busca exponer su caso ante Dios, ¿no? Por eso dice: en su propia cara defenderé mi conducta. Aún él sigue buscando el porqué de su sufrimiento, pero anhela que sea Dios mismo el que se presente y le dé esas explicaciones. Ya no le basta lo que le dicen sus amigos, ¿no? Ya no los quiere escuchar. De hecho, los considera a ellos necios. Él necesita una respuesta, y la respuesta que él exige es: bueno, yo voy a buscar a Dios porque sé que en Él voy a tener respuesta. Así sea que Job aún en este tiempo él sigue buscando el por qué, ¿no? Ya dijimos que el por qué muchas veces nos nubla del propósito. Él ahora quiere llevar su caso delante del Señor. Nosotros muchas veces buscamos esquivar los sufrimientos, buscamos esquivar las pruebas, los procesos, no queremos pasar, ¿sí? Si yo digo: ¿quién quiere pasar por sufrimiento? A no ser que haya uno con mucha fe y así, yo quiero pasar por sufrimiento. No los queremos pasar. Tratamos de evitarlo, ¿no? Tratamos de evitar la confrontación, tratamos de evitar todo aquello que tenga que ver con conflictos, tratamos de evitar todo aquello que tenga que ver con pasar por momentos de inseguridad, por momentos donde ya la certeza no existe. Los esquivamos a toda costa, pero dijimos que Dios es un Dios de proceso. Por más que yo lo quiera evitar, el proceso es el sufrimiento, ¿no? Ese sufrimiento es la escuela de Dios y por eso debemos confiar. De alguna manera lo que Job está diciendo en este versículo es: aunque me cueste la vida, voy a confiar y voy a esperar en Dios. Porque él entiende que la respuesta a su situación
está en Dios, ¿sí? Su confianza, todo eso que le está pasando, su confianza, a pesar de lo que le está pasando, tiene que estar puesta en Dios. Porque él entiende, y lo vimos al principio, que él bendice a Dios cuando da y él bendice a Dios cuando quita. Eso habla que confío en la soberanía de Dios, ¿sí? Si yo no confiara en la soberanía de Dios, me alarmaría o me estresaría por cualquier cosa que me pasa en la vida, ¿no? Cuando falta para fin de mes, cuando una situación X por la que estaba pasando no se solucionó de la manera que yo esperaba. Y todas esas cosas, si yo le doy lugar a eso, a que no sucedió como yo quería, lo que denota de mí es que no estoy confiando en el Dios del proceso. No estoy confiando en ese Dios que entiendo o declaro que es soberano. Salmo 9, versículo 9 al 10, dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entonces Job en este momento, por más que él entendía, y en muchos pasajes del capítulo de Job, él va a declarar eso: Señor, ¿por qué me soltaste la mano? Señor, ¿por qué me dejas solo? Señor, ¿por qué me menosprecias? Señor, ¿por qué? Pero él seguía entendiendo y seguía buscando de Dios, porque entendía que a pesar de todo, la respuesta la iba a encontrar en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos querido salir corriendo de las pruebas, de las dificultades? Porque no soportamos la incomodidad del dolor, del desaliento, no soportamos el estrés quizás que puede generar o la ansiedad que puede generar el no tener las respuestas. ¿Y qué hacemos? Esquivamos los problemas, esquivamos los procesos. ¿Cuántas veces hemos querido salir corriendo? Te cuento lo quiero hacer breve, pero es algo que me marcó profundamente en mi percepción de cómo pude llegar a ver a Dios de una manera distinta y poder declarar lo que tantas veces declaramos, ¿no? Que es paz en la tormenta. Algunos saben, otros no, en algún momento se los puedo contar, pero bueno, el 2018 para toda mi familia fue un año muy trágico, si así se quiere verlo. Cualquiera que lo mira desde afuera puede decir que fue trágico. En un mismo día, en una tormenta, pierdo a mi papá y a uno de mis hermanos más chicos. También es un contraste porque para nosotros fue un año donde nos casamos, donde todo era lindo, era la plenitud, ¿no? el amor y bueno, empezar nuestra etapa juntos. Pero bueno, a los meses sucede esto, ¿no? El mismo día, en una misma tormenta, pierdo primero a mi papá, que es en el acto, y después en el hospital a mi hermano. Y a días de que eso, yo le doy gracias a Dios porque en medio de tanto dolor y sufrimiento, Él me mantuvo entero y yo podía sostener a mi mamá y en parte a mis hermanos y ser un consuelo, ser ese hombro para el que quisiera llorar y tener una palabra. Y le doy gracias a Dios por esa entereza que me dio en ese momento. Pero a días, de hecho creo que era cuando ya terminaba la última despedida en el cementerio y bueno, me acuerdo que un día estábamos con G almorzando y una cosa patente que me acuerdo que yo le dije, bueno, quiero que pase esto, ¿no? Me gustaría que, que cerrar los ojos y que hayan pasado 2 meses, que hayan pasado, 3 meses, 1 año, porque realmente la carga emocional que tenía era muy fuerte y también no tenía, o si quería buscarle el por qué, no lo encontraba. Entonces me sentía de alguna manera como Job. Pero en ese momento yo decía, quiero cerrar los ojos y que pase el tiempo, ¿no? A ver cómo se dan las cosas. 1 mes, 2 meses. Y obviamente no pasó. Por más que quise pestañear fuerte, no pasó. A los días la voy a buscar allí al trabajo, en el mismo lugar donde ella trabajaba en ese tiempo. Estaba el consultorio de un psicólogo cristiano que era muy conocido por algunos. Y entonces me cruzo con él en la puerta y él me dice, Lori, ¿cómo estás?
bueno, contá conmigo para lo que necesites. Y en ese ¿cómo estás? Yo le digo, no sé si es raro lo que te voy a decir, pero estoy bien, ¿no? Y ahí han pasado 2 días, 3 días. Estoy bien, le digo, me siento en paz. De hecho, le digo, no sé sinceramente si es la paz de Dios o si estoy negando lo que pasó, ¿no? O que todavía no caí a lo que pasó. Y él me dice, bueno que estés bien, qué bueno que sientas que es la paz de Dios. Dice, contá conmigo para lo que necesites. Me dice, pero bueno, sí es cierto que ante casos tan caóticos para el ojo humano, uno muchas veces se escapa de la realidad, ¿no? Uno muchas veces niega la realidad, porque es tanto el dolor o tanto el sufrimiento que uno carga, que es como que lo nubla, ¿no? Se va de la vista o no quiere pensar en eso, no le da importancia, pero es hasta que uno cae, y ahí viene toda la congoja y todo el duelo, ¿no? Vieron que hay personas que llevan diferentes sus duelos, ¿no? Así que bueno, él me dijo eso y yo cuando lo despido me voy en el auto y me fui pensando en eso, ¿no? Y me dio cierto temor en un momento y digo, ¿y será realmente que en algún momento voy a caer y todo esto va a ser como ese peso que estoy tratando de soportar y aguantar? Y yo digo, no, Señor, yo declaro que es tu paz, yo declaro que es tu paz. Y le doy gracias porque efectivamente sí era la paz de Dios, que en un momento tan oscuro, quizás a los ojos humanos, el Señor me estaba sosteniendo. El Señor me hizo experimentar esa paz que a veces decimos muy así, ¿no? Que nos escapa de la boca, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces lo decimos como esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento es real. Y si estás pasando por un momento difícil en tu vida, o si no has experimentado esa paz, pedísela al Señor. Porque Él se presenta como el Dios de paz. Y en medio de tu duelo, en medio de tu aflicción, en medio de tu dificultad, podés experimentar la paz de Dios. Yo soy testigo de que la paz de Dios es real. Y realmente es así, sobrepasa todo entendimiento. Porque había personas que me miraban y me decían, no entiendo cómo estás así entero. Pero no era yo, sino que era el Señor sosteniéndome. Y yo en esa experiencia tan dura pude, realmente en esa dificultad pude experimentar un abrazo y una paz de Dios como nunca antes la había experimentado en mi vida. Eso es confiar en el proceso del Señor. Él no busca que nosotros esquivemos los procesos, Él quiere que entendamos que aún en el dolor, en el sufrimiento, podemos encontrar refugio en Él. Y es lo que leíamos ahí en el Salmo, ¿no? El Señor es un refugio para aquellos que están en angustia. Esto nos da a entender a nosotros que la prueba es necesaria y nosotros tenemos un refugio en Dios que nos ayuda a confiar aún en esos tiempos. Salmo 34, 18, 19 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones, y esta palabra grabátela, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Amén. El Señor está cerca, a veces no lo sentimos o no lo escuchamos, pero el Señor está y está obrando y está trabajando en nosotros. Y como dice ahí la palabra, Él nos librará de todas las angustias por las que pasemos. Y qué mejor certeza que esa, que es la de saber de que aún en el proceso el Señor está con nosotros. Él no promete que no vamos a pasar por los valles, por las dificultades, valles de sombra, sino que Él dice que su vara y su cayado estarán ahí, nos guiarán, nos sostendrán, nos darán guía, dirección, soporte. El Señor obra y trabaja en medio de las dificultades. No importa todas las aflicciones que te toque atravesar, aferrate a su promesa que Él te da en esta palabra, porque Él te va a librar de cada una de esas aflicciones. Sea una, sean 20, sean 100, el Señor promete en su palabra que nos librará de cada una de ellas. Paso al punto 3, dice el para qué. En el título del mensaje veíamos, si los chicos pueden ir pasando, por favor. En el título del mensaje veíamos,
del por qué al para qué, y hay una transición ahí que se va dando en la vida de Job. Después te vuelvo a animar a que puedas leer por completo el libro, estudiarlo porque tiene mucha riqueza. Pero en este tercer punto es el para qué. Hoy mencionamos la importancia de hacer preguntas o las preguntas correctas, ¿no? La importancia tienen las preguntas en el momento de prueba. El por qué busca explicaciones, busca razonamientos, nos pone muchas veces en el papel de víctimas, demanda y exige respuestas de Dios. Y no digo que Dios no vaya a responder o que Él no nos revele las causas en determinadas situaciones, pero debemos entender nosotros que el por qué no es tan importante como el para qué. ¿Por qué me pasa esto? Si conozco la causa, buenísimo. Pero mi mente tiene que estar en el para qué. Señor, ¿qué quieres hacer con esto? En el para qué ya no se trata de exigirle respuestas a Dios, sino de encontrar el propósito del proceso. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo corregir? Ese es el para qué. En Job 13:15 ahí veíamos que Job seguía sin entender el porqué de su sufrimiento, pero él ya confiaba que había un propósito detrás y dice, en él esperaré. Voy a entender el propósito. Cuando pasamos del por qué al para qué, dejamos de ver el sufrimiento como un castigo y lo empezamos a ver como una oportunidad de transformación. Pasar del por qué me pasa esto al para qué me pasa esto. En el por qué le estoy exigiendo a Dios respuestas de cosas que muchas veces no llegamos a comprender, porque en el libro de Job justamente lo que resalta es que el hombre con su mente limitada no comprende a Dios por completo. Y si después van al punto en que Dios le empieza a hablar a Job, van a ver que Dios él se presenta en la tempestad y le hace una serie de preguntas a Dios. Entonces Job le hace preguntas a Dios, pero Dios ¿de qué manera le responde? Haciéndole más preguntas. Y Dios es un experto en preguntar. ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando ya es la caída del hombre en el jardín del Edén? Dice que el Señor se presenta, Adán y Eva se esconden porque entendían que estaban desnudos, y el Señor le dice, ¿y dónde estás? Y yo me pregunto, ¿Dios sabría realmente dónde están o no? Y entonces, ¿por qué Dios, si sabe la respuesta, me preguntás en dónde estoy? ¿No será que querés ver que yo entienda cuál es mi condición? ¿No será que Dios quiere que yo entienda realmente cuál es el lugar en el que me encuentro? ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo dice en un momento la palabra que él estaba ahí comiendo inmundicias, estaba en un chiquero y en un momento él entra en sí y dice, ¿qué hago en este lugar? Entonces el dónde estás de Dios no es porque Él no sepa dónde estás, porque Él es soberano, porque Él es tu Dios, porque Él es tu Padre, Él entiende el proceso que estás pasando. Pero Dios le repregunta y le repregunta a Job para que Job ensanche su manera de pensar, para que Job entienda que él es limitado, pero su Dios no es limitado. Dios le dice, ¿acaso vos estabas ahí cuando yo puse las estrellas y todos los ángeles cantaban? Son preguntas que Dios no espera una respuesta de Job, porque entiende que Job no la tiene. Pero sí son esas preguntas de Dios que nos hacen expandir nuestra mente, que nos llenan de esperanza, que nos llenan de fe. Sí, tengo un Dios que es soberano. Yo no entiendo lo que me pasa, pero tengo un Dios que es soberano. Entonces, cuando pasamos del por qué al para qué, dejamos de ver el sufrimiento como un castigo y lo empezamos a ver como una oportunidad de transformación. Job 23, 8, 14, voy terminando con esto. Dice, si me dirijo hacia el este, no estás allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, quédate con esto, saldría yo puro como el oro. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro.
En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser atesoro las palabras de su corazón. Pero el Señor es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado, todo lo que tiene pensado, lo realizará. Me gusta el versículo 10, ahí Job dice que si Dios lo pusiera a prueba, él saldría puro como el oro, ya que Dios es soberano y todo lo que se propone hacer, Él lo hace. Entonces hay un para qué de la prueba, hay algo que el Señor tiene que probar todavía en nosotros, hay algo que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Versículo 13 y 14, ya la perspectiva de Job cambia y él descansa en la soberanía de Dios. ¿Acaso será este el para qué de Dios, el para qué de la prueba? ¿Será que Dios tiene que trabajar en nosotros? ¿Será que Dios tiene que hacernos entender que Él es soberano y que nosotros no comprendemos todas las cosas? Pero tenemos que pasar por ese proceso, porque en la obediencia se halla la bendición. Con este ejemplo del oro, Malaquías 3:1, del 1 al 4, con esto termino. Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Versículo 2, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego fundidor o lejía de lavandero. Versículo 3, se sentará, esta es una figura muy importante, se sentará como fundidor y purificará la plata. Se sentará como purificador y purificará la plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos. Acá el Señor nos está dando a nosotros la figura de un orfebre, de un refinador, y estudiando un poco el proceso de cómo es el trabajo, ¿sí?, de fundir, de sacar las impurezas del oro, de la plata. Te quiero contar el proceso de lo que encontré. Dice, proceso de refinación, primer punto, observación. Ahí en el versículo 3 dice que el Señor se sienta como fundidor, que Él se sentará como fundidor, alguien que observa. El refinador se sienta delante del horno y atiza el fuego, observando atentamente el metal fundido, observando atentamente a uno de sus hijos en la prueba, en la dificultad. Segundo punto dice separación de las impurezas. Las impurezas, las escorias se queman, se consumen, se amalgaman o se amalgaman con otros compuestos para ser eliminadas de la superficie del metal. Y el punto número 3 dice señal de pureza. El proceso termina cuando el refinador puede ver su propia imagen reflejada perfectamente en el metal fundido. Esto indica que ya no quedan impurezas que distorsionen el reflejo. ¿Será este el para qué de la prueba? ¿Será que hay cualidades de Dios que todavía no conozco? ¿Será que ese proceso me tiene que hacer conocer ese Dios de amor, ese Dios de paz? ¿Será que Dios en medio de esa prueba pudo ver en mí que había un hombre que reflejaba esa paz? ¿Será que el Señor está ahí atento mirándote y dice, ¿te duele? Es doloroso, pero Él está ahí. Malaquías lo representa de una manera muy gráfica. Dice que el Señor se sentará como fundidor. ¿Será que Dios está mirando tu prueba? ¿Será que no estás solo pasando por esa dificultad?
¿Será que Dios te dice, falta un poquito más todavía, un poquito más, aguantá, soportá? No titubees en tu fe, porque el Señor está ahí en el medio del proceso. Y Él está mirando a la pieza de oro, de plata, la pone en el medio del horno y empieza a sacarle todas las impurezas y se da cuenta que el proceso terminó cuando la imagen del fundidor se refleja en su pieza. ¿Será que la imagen de Cristo se tiene que ver en nosotros a través de cada prueba? Puede ser entonces que en medio de cada proceso hay algo de Dios que se tiene que forjar en nuestra vida, en nuestro carácter. Cuando pasamos del por qué al para qué, podemos mirar para atrás y decir, sí, Dios había un propósito. Si hoy tenés muchos por qué, muchas dudas, muchas incertidumbres, aún procesos que podemos pasar como familia, individualmente o como iglesia, ya no preguntes el por qué. El tiempo dará sus respuestas, pero confiemos en que hay un para qué en todo proceso que pasamos. Y si Dios te está probando, Él lo va a hacer hasta que vea su misma imagen reflejada en vos. Quizás te esté probando en el amor y tenga que ver ese mismo amor que Él emana en tu vida. Quizás te está probando en la paciencia, quizás te está probando en soltar, en confiar plenamente en el Señor, en tu fe. Pero el Señor quiere ver el reflejo de sus características en cada uno de sus hijos. Por eso Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, que muchos conocen a Dios por el ejemplo que nosotros le damos, por nuestra manera de ser. ¿Será que la prueba entonces sirve para que nosotros podamos reflejar a Cristo? Llevar las marcas de Cristo. El proceso del duelo te va a dar autoridad también para poder consolar a otros. Yo puedo aconsejar, puedo abrazar, puedo acompañar, pero si no experimenté lo mismo o el mismo dolor que vos estás experimentando, no me puedo poner en tu lugar. Ahora, si fui consolado por Dios en algo parecido o igual, entiendo tu carga, entiendo tu dolor, entiendo tu duelo, entiendo tu pérdida quizás, porque lo pasé. Pero las características de Dios, ese Dios que es todo bondadoso, que es amoroso, ese Dios que es Dios de gracia, el Señor quiere verlas reflejadas en nuestras vidas. Si quieres ponerte de pie, hacelo. Si quieres cerrar tus ojos, hacelo. No sé si tenés respuestas o el para qué de lo que estás pasando, pero quiero que podamos declarar que nuestra esperanza está en Jesús, que Él es nuestra roca, que nada se escapa de su soberanía.